Bueno, abordamos en este video el control societario. La primera aclaración que tenemos que hacer es que lo que en realidad a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de control societario es a una forma jurídica de un fenómeno, una de las posibles formas jurídicas que puede adoptar un fenómeno económico que es mucho más amplio. Estamos hablando del fenómeno de la concentración económica. ¿Qué significa la concentración económica? Bueno, ¿qué conceptos genéricos, qué conceptos que utilizamos en el lenguaje coloquial están involucrados en esta cuestión? Bueno, habrán escuchado hablar alguna vez de una sociedad holding, de un grupo de sociedades, de las sociedades controlantes y controladas, del imperio de empresas, ¿sí? Bueno, en definitiva, el fenómeno económico al que estamos haciendo referencia es al fenómeno de la concentración, es decir, de que una empresa o un grupo de personas puedan ampliar sus horizontes económicos asociándose, adquiriendo empresas distintas, expandiéndose, llegando a distintos mercados, no solamente a nivel geográfico, sino ampliando su rango de producción, incorporando nuevas ramas de producción o incorporando distintas etapas dentro de la producción. Nosotros sabemos, o digamos la ciencia económica, que los que dieron economía política esto ya algo manejan, permite de alguna manera clasificar este fenómeno a los efectos de su estudio en un fenómeno de concentración vertical, horizontal o en conglomerado. Se habla de un fenómeno de concentración vertical cuando hablamos de una empresa que dentro de la cadena de producción adquiere o se expande hacia distintos eslabones de esa cadena. Como por ejemplo sería una empresa que se dedica a la producción de artefactos para el hogar, ¿sí? Electrodomésticos, y que digamos, tiene la necesidad obviamente de una logística para distribuir. Bueno, esa logística la puede hacer contratando una empresa de transportes, contratando un galpón para guardar su producción, o bien puede, llegado el momento, adquirir una empresa de transportes constituida o fundar su propia empresa de transportes y entonces cumplir ya con la etapa siguiente de la cadena de producción, que sería la distribución. Es decir, eso lo puede hacer solamente con la propiedad y siendo los mismos dueños de la primera empresa los de la segunda. También pueden firmar un contrato de colaboración y asociarse en los resultados con una empresa de transporte existente, o pueden empezar a participar de esa sociedad de transporte o de logística de distintas maneras. Bueno, esa concentración vertical lo que permite de alguna manera es extenderse en distintas etapas de la producción. Si yo fuera un molino que hago harina, podría comprar un campo y podría producir mi propio trigo, generar el molino, digamos, que sea mi propio trigo el que yo proceso para lograr la harina, vender la harina, comprar la empresa de transporte y llegar a una panadería y hasta manufacturar esa harina y hacer panificados y venderlos al público. Esa sería una integración vertical completa, es decir, desde el trigo hasta el pan en la mesa, ¿sí? Eso sería un fenómeno de integración vertical o de concentración vertical. Otro fenómeno posible sería la expansión a nivel horizontal, es decir, dentro de del mismo eslabón de la cadena. Esto sería, un ejemplo sencillo sería si yo soy una empresa que se dedica a vender determinados, por ejemplo, ropa deportiva, puedo comprar otra empresa que se dedique a lo mismo. Entonces gano mercado, gano presencia en el mercado, expando, me quedo con los locales que la otra empresa tenía y de alguna manera generé una concentración a nivel horizontal. No ya en otra etapa, en otro eslabón de la cadena de producción, sino en eslabones similares con una expansión horizontal. Y el conglomerado es un ejemplo, digamos, eso pues un modo de expansión, vamos a decir así, total, ¿sí? Cuando yo hablo de una empresa conglomerado, hablo de una empresa que puede estar fabricando bajo digamos, la misma dirección motores, instrumentos musicales,
instrumentos de precisión, medios de transporte como motocicletas, automotores. Bueno, esto existe en el mundo, hay marcas conocidas por ustedes que incluso tienen una llegada bastante cercana a lo que es nuestra realidad. Por ejemplo, Yamaha. Si uno ve el símbolo de la marca Yamaha, es un símbolo de un diapasón que está relacionado con la música, y sin embargo Yamaha tiene motores, además de instrumentos musicales, tiene otro tipo de producción, y esto es, bueno, justamente dueño de la misma empresa, bajo una misma marca, bajo una denominación, bajo la misma denominación, digamos, una producción diversificada. Bueno, este fenómeno económico se logra por distintos canales jurídicos. Y un poco lo que vamos a analizar acá es uno de los canales posibles, el canal que regula la ley general de sociedades en relación a esta cuestión. Tenemos que tener siempre presente que lo que estamos viendo es justamente la concentración o la integración como un fenómeno general, pero específicamente en un modo concreto de generar o una herramienta jurídica posible para generar esa concentración. No es la única. Yo, por ejemplo, puedo celebrar contratos asociativos con otra empresa, como decíamos, ¿no? O sea, asociarme con otro y no generar una sociedad. Y puedo, por ejemplo, generar una UTE o generar una joint venture, un contrato en donde dos empresas que en otro mercado pueden estar compitiendo, que frente a una determinada necesidad se asocian para cumplir un determinado objetivo, para entrar en una licitación, para realizar una obra en particular. Lo que vamos a ver acá es una de las herramientas posibles desde el punto de vista jurídico, que es qué pasa cuando yo quiero expandirme, quiero generar este crecimiento económico y lo quiero hacer desde el punto de vista de la estructura societaria. En este sentido, lo que tenemos que no perder de vista y recordar siempre es que la ley de sociedades regula siempre a una sociedad en forma independiente. Es decir, que no vamos a encontrar en la ley de sociedades la regulación de un grupo societario. Es decir, el fenómeno que la ley apunta y que regula en toda su vida es a la sociedad como persona jurídica individual, no a un grupo de sociedades funcionando. Esto fue materia de debate doctrinario y de legislativo, porque en la última reforma había un proyecto de reforma a la ley de sociedades que incluía la regulación del grupo societario. Un grupo societario obviamente implica sociedades que están vinculadas entre sí, que están vinculadas de distinta manera. Es decir, sociedades que tienen relación entre ellas porque quizá los mismos son los mismos dueños, porque los directores de las sociedades responden a un mando único, porque aunque no sean los mismos dueños tienen intereses comunes o tienen firmados contratos que permiten que una sociedad tome decisiones respecto de la vida de la otra. Bueno, este es el fenómeno que nosotros vamos a abordar. Es decir, dentro de lo global que es la concentración económica, este es uno de los modos posibles desde el punto de vista jurídico de generar esas concentraciones o integraciones. Otro posible es algo que veremos más adelante, inmediatamente en las clases que siguen, que son las operaciones de fusión y escisión, ¿sí? Otra figura jurídica posible para lograr el mismo objetivo. Otra posible también es algo que ustedes ya han visto, la transferencia de fondos de comercio. Es decir, ¿qué pasa cuando en un negocio particular, una hacienda mercantil, se transfieren determinados bienes a favor de otros? Y la continuidad de esa transmisión. Y como decíamos, contratos que verán con los adjuntos en este cuatrimestre que tienen que ver con contratos asociativos, es decir, contratos en donde yo puedo generar alianzas permanentes o temporarias con otros productores, incluso con competidores, para lograr determinados objetivos puntuales. Volviendo entonces al foco de esta cuestión, tenemos dos conceptos que tenemos que separar, lo que es grupo y lo que es control societario. ¿Sí? Grupo societario y control societario. Podríamos decir, parece un trabalenguas, pero lo vamos a entender con el tiempo, a lo largo de la clase, que un grupo societario no puede existir sin que exista el medio de control. Ahora, podemos tener control sin que exista el grupo societario. Toda sociedad tiene distintos socios. Y hay un socio que puede tener una participación más relevante que otra. Ese socio es controlante, es decir, hay una relación de control. ¿Por qué? Porque su voluntad va a influir en la voluntad del ente. Es decir,
¿Cómo se manifiesta la voluntad de la sociedad? Bueno, los socios toman decisiones que hacen que la sociedad se exteriorice esa voluntad a través de sus administradores y representantes. Son los socios en el órgano de gobierno los que toman esa decisión. Y el que tenga mayor poder, porque ha suscrito mayor cantidad de acciones, cuotas partes o participación con motivo de soporte, se encontrará en una situación de ventaja para poder determinar la voluntad social. Es decir, es un controlante de esa sociedad. Ese controlante puede ser una persona física, una persona humana o jurídica. Si el controlante es la persona física, los efectos del control no van a estar regulados en la ley de sociedades, porque obviamente eso es una cuestión personal. Lo que le interesa a la ley es cuáles son las normas que deben regular la relación que existe entre una sociedad que controla a otra sociedad. Y cuáles son las normas preventivas y sancionatorias de ese control. Por otro lado, el grupo societario es algo que está íntimamente vinculado con algunos conceptos que hemos desarrollado en las primeras clases, como por ejemplo el interés social. Nosotros dijimos que además de la vocación que tienen los socios a la participación en los beneficios y la soportación de las pérdidas como un elemento fundacional y típico de la sociedad, se daba una situación que era el affectio societatis, vinculada con el concepto de interés social. Las sociedades tienen un interés de que les vaya bien a la sociedad. Ese interés que dijimos que en definitiva desplazaba el interés particular de los socios. Es decir, yo como socio de una sociedad debo propender a que esa sociedad obtenga mejores resultados, mejores beneficios. Entonces, en la medida en que yo logro esa postergación de intereses particulares y la visión de un interés societario, nosotros podríamos decir que la sociedad tiene un interés propio. Ese es el interés social. Y ese interés social, algunos lo pueden asociar al interés de la mayoría. Es decir, ¿cómo se va a manifestar ese interés en una sociedad? Bueno, el que vote y tenga mayor cantidad de votos va a determinar cuál es el interés de la sociedad. Compramos este campo, vendemos este departamento, entramos en este negocio, salimos, nos presentamos a una licitación. Bueno, el interés social obviamente que debería responder genéricamente a lo que sea mejor para la sociedad. Ahora, está claro que cuando yo tengo mayor poder dentro de la sociedad para tomar esa decisión y que mi voluntad sea la que se impone al resto de los socios de la sociedad, hay una confusión entre lo que es el interés de la sociedad y el interés del socio mayoritario, ¿sí? Bueno, este es el conflicto principal que se da en las cuestiones de grupos societarios. Es decir, cuando hay sociedades que están vinculadas entre sí, puede darse una situación en la cual nos encontremos con que una sociedad no responde al interés de esa sociedad, sino al interés de uno de los socios. Voy a poner un ejemplo gráfico. Imaginemos una sociedad en la que son dueños Juan y María, ¿sí? 50 y 50, 50% cada uno son dueños de una sociedad que se llama A. Esta sociedad A, a su vez, puede ser socia de otra sociedad, pero la sociedad B, cuyos socios pueden ser Juan al 15%, la sociedad A al 60% y María al 25% restante. A su vez puede existir otra sociedad, una sociedad C, cuyo capital accionario esté compuesto o esté suscrito por la sociedad A en un 70% y la sociedad B en un 30%. Y puede existir así indefinidamente distintas sociedades. Si ustedes ven, yo hice una jerarquización de estas sociedades y no fue casual. De una o de otra manera, la sociedad A es la que va a tomar decisiones en estas sociedades. Va a tener la voluntad asociada a su voluntad. Es decir, el interés que van a demostrar en la sociedad o las decisiones que tome la dirección de la sociedad B van a responder de alguna manera a la sociedad A. Y de alguna manera también van a responder a Juan y a María. Esto es lo que puede llamarse a veces o se identifica como una sociedad holding. Es decir, la sociedad que detenta la propiedad de todo el grupo económico, ¿sí? Esta sociedad habitualmente es una sociedad que no tiene empleados, que está radicada en un lugar en donde la tributación, es decir, los impuestos son beneficiosos para los dueños, donde se pagan menos impuestos por las ganancias que se obtienen.
Una sociedad que no tiene exposición y que no tiene riesgos, que no toma riesgos, que solamente tiene activos, por ejemplo, puede ser dueña de las marcas, puede ser dueña de algunos inmuebles, y se vincula con el resto de las sociedades con contratos en donde las sociedades pagan los servicios que les presta, que son servicios en definitiva, que son parte de la propiedad del grupo. Es decir, los dueños de todo este grupo serían Juan y María, y la sociedad sería la estructura jurídica. Esta sociedad A sería la estructura jurídica que permite ejercer el poder por distintos medios en las distintas sociedades. ¿En dónde se ve el conflicto entre el interés grupal y el interés individual? Bueno, imaginemos que en la sociedad D, los socios son la sociedad A en un 40%, la sociedad B en un 40% y un señor que se llama X, ¿sí? Pedro, que tenga un 20% restante. ¿Sí? Claro, si yo miro todo esto, ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que esta persona tenga interés en entrar aquí? Bueno, quizá esta sociedad, explote su operación dentro de un país distinto al resto. Y para entrar en este país se necesita que haya un socio local, que conozca el mercado, que haga todas las diligencias, que traiga los negocios. Bueno, este socio va a estar asociado a la sociedad D, pero no va a ser parte ni socio de la sociedad C, ni B, ni A. ¿En dónde se puede generar conflicto? La ley de sociedades mira a cada sociedad y dice que la sociedad debe responder a un interés social propio. Ahora, imaginemos que, como dijimos, esta sociedad está en un lugar en donde se pagan pocos impuestos. ¿Qué va a pasar? Si B tiene mucha ganancia y B explota una marca que es propiedad de la sociedad A, lo que va a hacer B es pagarle a la sociedad A regalías por la marca, es decir, derechos para poder usar esa marca. Entonces, la ganancia que había obtenido B y que implicaba un pago de un impuesto muy importante, se va a ver neutralizada por el pago de esa regalía, que va a ser un gasto que va a neutralizar el impuesto, va a salir de B y va a entrar en A. Y A va a cobrar esa regalía y va a tener ganancias, pero va a pagar un impuesto menor porque dijimos estaba en un paraíso fiscal. Claro, como en definitiva los dueños de todo son Juan y María, a Juan y María no le importa si la sociedad que gana el dinero es A, B o C, porque en definitiva todo va a parar a su bolsillo. Ahora, el problema pasa cuando, si esa regalía que yo pacté con B y que podría ser una regalía absolutamente ilógica, arbitraria, excesiva, porque en definitiva lo que estoy haciendo es planificando mi estructura económica para que B no pague tanto impuesto y pueda capitalizar esa ganancia en un lugar más beneficioso, eso se cae cuando aparece un socio externo. Y acá el interés del grupo y el interés de la sociedad empiezan a ser divergentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta sociedad tiene el interés de que esta sociedad gane plata individualmente, como toda sociedad en definitiva. Pero ese interés social, individual, de cada sociedad, cuando esa sociedad está integrada dentro de un grupo económico, en realidad lo que prima no es tanto el interés individual en cada sociedad, sino el interés del grupo. Este fenómeno económico es un fenómeno imposible de evitar. Entonces, lo que la ley va a hacer, la ley de sociedades va a hacer, es regular cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada una de las sociedades cuando se den estas relaciones de control. Entonces, lo que vamos a ver es primero qué tipos de control existen, o sea, de qué manera se puede ejercer el control de esta situación económica, qué tipos de control están regulados por la ley y después veremos cuáles son los efectos de esos controles.